Vamos a volver a leer el texto que está en Mateo capítulo 4, que lo estuvimos leyendo en los días pasados. ¿Sí? Mateo capítulo 4, versículo 16 dice: y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados, en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Amén? Ya les hablé bastante de este texto, también Lili estuvo hablando de este texto, pero les decía que originalmente en el profeta Isaías dice el pueblo que anda en tinieblas, y luego dice Dios tuvo luz, y luego decía pero el pueblo que está sentado, que mora bajo sombra de muerte, Salmavet decía, ¿no? En hebreo significa como una cobertura, como una capa de muerte. Vio una gran luz. Esto es algo maravilloso porque habla de algo que resplandece, de algo que amanece. Isaías dice, entonces verás, dice el versículo 1, Isaías 61 dice, verás y se alegrará tu corazón y se ensanchará tu corazón porque te ha amanecido Jehová. ¿No? Como se ensanchará tu mundo emocional, te ensancharás. No estarás oprimido, sino que vas a tener un corazón libre. Porque te ha amanecido, porque te vino luz. Te vino luz. Miren, una de las cosas que a mí me está doliendo mucho y me preocupa mucho de la situación que vivimos en general. Yo te voy a pedir que me escuchen bien, ¿vale? Para que vayamos desde el principio tratando de hilvanar todas las ideas que tengo. Mira, una de las cosas que más me duele y más me preocupa es la sanidad mental, la sanidad emocional. La gran necesidad de Europa es la sanidad mental, la sanidad emocional. Te decía que realmente es asombroso cuando tú viajas por el mundo y vienes otra vez a Europa y te das cuenta de dos aspectos que tienen que ver con la sanidad. En primer lugar, que nosotros tenemos sistemas sanitarios que son muy buenos, a pesar de que nos quejemos en comparación con otros lugares del mundo. Sin embargo, una de las cosas que realmente es asombrosa en Europa y sobre todo en España es la cantidad de personas enfermas y cómo nos enfermamos aquí. En realidad el ser humano se enferma igual en todos los lugares del mundo, tengas el sistema sanitario que tengas, y al fin y al cabo nuestros cuerpos... miren, un comentario que les hago que acabo de recibir de parte de Dios, y no tengo miedo de decirlo, pero antes de la pandemia nos creíamos que nada nos iba a afectar, ¿no? Vino este virus y nos ha metido miedo a todo. Miren, Dios nos ha creado físicamente de manera que antes no éramos tan fuertes como pensábamos, pero ahora tampoco somos tan frágiles como creemos. No nos desesperemos. Ni antes éramos dioses, ni ahora somos hojarasca. El Señor nos creó también para que nuestros cuerpos se defiendan y salgan adelante, para que desde chiquititos aprendamos a defendernos y a pelear contra un montón de enfermedades que hay dando vuelta. Pero al margen de esto te decía, es cómo nos enfermamos en Europa. Y esto es asombroso realmente. Eso tiene que ver con un montón de otros factores, ¿no? La forma de vida, la alimentación, la climatología, la contaminación, un montón de aspectos. Pero sobre todo lo que a mí más me preocupa y me duele, que eso es una enfermedad endémica. Está aquí en Europa. Las enfermedades mentales, las enfermedades del alma. ¿Sí? La mayoría de las personas en Europa tienen algún problema en esto. Con el mundo emocional, con el mundo mental. El temor que hay hoy en la sociedad acrecentado por esta pandemia está haciendo más daño aún sobre una enfermedad que teníamos. Es como, para que te hagas una idea, es como si todos sufriéramos del sistema respiratorio y ahora hay una contaminación ambiental mucho más grande de la que había antes, ¿no? Todo esto que hemos vivido y todo lo que estamos viviendo ahora, que ha producido tanto temor y sigue produciendo temor en mucha gente, y a veces los medios de comunicación que también lo agrandan muchísimo, está produciendo mucho daño en esto. Miren, Europa está a la cabeza en el nivel de suicidios y de personas con depresión. A mí me causa mucha tristeza esto. Todos los que hemos sufrido algún tipo de, no digo de enfermedad mental ni psicológica, porque gracias a Dios yo no lo he sufrido, pero que hemos sufrido estrés muy grandes, que hemos sufrido tristezas grandes, podemos imaginarnos lo que sufre una persona con depresión.
Tenemos otro problema, y es que en nuestro país, por ejemplo, y en muchos otros lugares de Europa, no se destina tanto dinero a la sanidad mental como se destina para otras cosas. La sanidad mental es uno de los grandes olvidados en el sistema en el que vivimos. Es más, en muchos casos, a las personas que tienen un problema mental, emocional, se los estigmatiza. Uno de los ataques muy grandes, sutil, que está en esta sociedad, que la persona que tiene una enfermedad mental es una persona débil. Eso, en gran parte, también es una gran mentira. Porque en muchos casos, la debilidad emocional de algunas personas no viene porque son personas débiles, sino porque son personas que han sufrido un montón de acosos y de situaciones de presión desde que eran niños. Yo el otro día leí un artículo de una muchacha en España, que no voy a dar más datos de esto por respeto también, pero se ha sido bastante conocido para los que quieran buscarlo, que se suicidó. Ella estaba haciendo un doctorado, es una muchacha que no llegaba a los 30 años, y entre lo que ella comentaba y decía era que no solamente ella había sufrido depresiones desde que era niña por los abusos sexuales, por los maltratos, por las peleas en su casa, sino que además sentía como llevar un estigma constante sobre su vida, de que era una persona que no valía para nada, de que todo el mundo estaba cansado de que ella siempre fuera un psiquiatra, un psicólogo a pedir ayuda. Y ella dijo, estoy harta de ser un problema para esta sociedad, estoy cansada, yo no te encuentro salida, y terminó suicidándose. Para mí eso es algo espantoso, es algo muy doloroso, es algo muy triste. Y el mundo muchas veces mira para otro lado. Mira, mi hermano, vivimos en una sociedad, la sociedad occidental, que está basada en la producción, esa es nuestra economía, y por lo tanto en el consumo. Y cuando tú no estás preparado para producir, tarde o temprano la sociedad te va a hacer sentir un inútil, una persona que no da la talla para el sistema en el que vivimos. Por eso muchas personas que tienen problemas mentales y no pueden ni siquiera ir a trabajar por depresiones, por ansiedades, encima se encuentran con que sienten que son una carga y una molestia para la sociedad, para la familia. A nadie le gusta tener una persona con depresión en la casa. Y muchas veces el cansancio emocional que se produce en el entorno le hace sentir a la persona que es una molestia. Porque a veces nosotros no estamos ni preparados ni capacitados para llevar adelante, para salir adelante con una persona depresiva, con una persona triste. Entonces la primera reacción es de una vez por todas, cambia esa cara, cambia la vida, cambia, y esa persona tal vez no puede cambiarlo. Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Y la respuesta para la satisfacción del alma. Vamos a orar por esto. Vamos a ser empáticos, simpáticos, pacientes y sobre todo orar muchísimo por todas estas personas. Este texto habla de gente que habita en tinieblas. No está hablando de endemoniados, ni de gente que por maldad habita en tinieblas. Muchas veces hay una oscuridad que es insoportable. Gente que trabaja con nosotros en el ministerio pastoral de la iglesia. Yo ayer estaba hablando, me comentaban de personas con las que han estado charlando últimamente. Me decía gente que estaba, Dani, me hablaban de una persona muy joven con una situación muy, muy dolorosa en el alma. Y me decía, pero después de charlar 2 horas, pudo ver la vida de otra manera. Porque hay luz en la palabra de Dios también. Mira, hay un aspecto muy, muy importante que esta sociedad a veces nos aniquila, y es la esperanza. La esperanza es un estado de ánimo. Te decía el domingo pasado cómo puede ser la alegría, cómo puede ser la tristeza. La esperanza es una alegría, es una satisfacción que se experimenta en la seguridad de que aquello que estás esperando va a llegar. Ahí ves aterrizar el avión de un familiar que hace mucho tiempo que no ves y sabes que cogió ese vuelo y lo vas a ver dentro de 10 minutos cuando salga de recoger sus maletas. Y entonces estás ya ansioso, con ganas de verlo. Esa es la esperanza. La esperanza te da ganas de vivir. Te da ganas de vivir el mañana. El otro día Aitor se iba a ir con su hermano menor a un parque acuático. Y yo estábamos charlando con el hermano menor y él dijo, me voy a acostar temprano. Y le dijeron, ¿qué estás muy cansado? Dijo, no, tengo ganas que mañana llegue pronto. Eso es esperanza. Tengo ganas que mañana llegue pronto. ¿Sabéis cuánta gente tiene miedo a lo que le pueden decir mañana? Al diagnóstico del médico, al problema económico de mañana.
¿Sabéis cuánta gente en nuestra sociedad europea tiene miedo al trabajo mañana? Miedo al jefe mañana. ¿Sabéis cuánta gente tiene miedo a no dar la talla mañana? ¿Sabéis cuánta gente? Uno de los problemas graves que tenemos en la sociedad en la que vivimos es una presión tan grande para producir y pagar, que no tenemos esperanza. Por lo tanto, se nos está privando de una satisfacción muy grande en el alma. Y la persona que no tiene gozo, la Biblia dice, el espíritu del hombre, dice, el hombre puede soportar, el ser humano, la enfermedad, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Entonces, esto es una de las grandes enfermedades de este mundo. Y necesitamos ser sanados. La iglesia tiene que entender esto y poder superar etapas de nuestra vida y poder entrar en este mundo de esperanza, de gozo que dice la palabra, porque a veces hablándolo nosotros no lo vivimos. Amén. Entonces vamos a orar por esto. Y te decía, cuando Jesús llegó a una región que se le llamaba que estaba bajo sombra de muerte, temor a la muerte, con temor a todo. Y Jesús habla, el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos está aquí. Una de las grandes revelaciones de la Biblia es que no existe distancia entre la existencia del ser humano y la existencia de Dios. Que Dios estaba en medio de su pueblo. Y eso es algo que Jesús dijo, cuando yo me vaya, no los dejaré huérfanos, el Espíritu Santo vendrá y estará con vosotros para siempre. Por lo tanto, el reino de los cielos está aquí. Dios está en este lugar. Y Jesús dijo un día, buscad el reino y su justicia, porque el reino, te decía, y esa es la serie de gavillas que estamos viendo, es nuestro refugio, es lo que le da sentido a nuestra vida, el camino al reino, es el camino a la vida. Y todo esto va dentro de algo maravilloso que tiene que ver con la fe pura, con la fe sencilla, como la fe de los niños. El texto del que te estoy leyendo, que te estamos leyendo, y otros textos que está en Juan, que hablan de los primeros días del ministerio de Jesús, anunciando la venida del reino de los cielos y haciendo milagros en medio de la gente, y hablando de esas regiones de sombra y de muerte. Te muestran algunos aspectos. Entre esos te decía recién, la fe sencilla, y te decía, perdón, el domingo pasado, la fe sencilla. Y Jesús dijo, si no os hacéis como niños, nunca entraréis en el reino de los cielos. Pero Jesús cuando llegó y predicaba, decía, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Por lo tanto, hay dos aspectos importantes para ver la manifestación del reino en nuestro mundo. En este camino, Jesús dijo, busquen el reino de los cielos y su justicia. En este camino al reino, por un lado es el arrepentimiento del corazón. Por el otro lado es la fe sencilla. Nunca nos olvidemos de estos dos aspectos. Y tú puedes decirme, pastor, yo ya me arrepentí un día. Bueno, si me dices eso, entonces tienes que hacer un recuento de aquel día hasta aquí. Porque necesitamos siempre volver el rostro a Dios. Mira, en hebreo se usa mucho en la Biblia como sinónimo, como se usa para presencia. La misma palabra que se usa para cara o para rostro, que es panim. Y la Biblia habla de vivir en la presencia de Dios. Pero tú también podrías eso leerlo de la siguiente manera, vivir delante de la cara de Dios. Es vivir cara a cara con Dios. Por eso necesitamos siempre este verdadero arrepentimiento que te dije. Mira, te hablo de un retorno a Dios. Te hablo del arrepentimiento en tanto a volver a Dios. Volvernos hacia Él. El viejo Adán salió del Edén caminando. Detrás a su espalda estaba el calor del resplandor de la presencia de Dios. Y a medida que se alejaba, sentía el frío que le daba en la cara de la noche oscura en la que se estaba metiendo. Así, el ser humano siempre se está alejando de Dios. Siente la presencia de Dios, pero su rostro y su corazón siempre notan la frialdad de la noche. Por eso, él te decía, necesitamos volvernos a Dios, volver el rostro a Dios. Volver a estar cara a cara con Dios. Volver a estar libres delante de Dios. Habla de un giro hacia Él.
Por eso, creo que una de las mejores expresiones es cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, eso lo tienes en Juan capítulo 3. Nicodemo le dijo, sabemos, maestro, que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Jesús sabía por dónde venía. Era como que Nicodemo tarde o temprano le iba a preguntar, maestro, si tú eres el Mesías, indícanos el camino. Y Jesús evita todo el debate y le dice, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Necesitamos vivir en un nuevo estado. Ver las cosas desde un nuevo estado. El reino de los cielos no es una cuestión de suertes. El reino de los cielos no es una cuestión de que alguien ore por mí para que yo milagrosamente, casi como mágicamente reciba un milagro. Sabéis, yo ahora no tengo tiempo para contaros tantos milagros que hemos experimentado en el último tiempo. Muchos de estos milagros se dan en personas que creen y otras personas que creen a media, otros que ni siquiera creen en Dios. Esas personas pueden experimentar un milagro, pero eso no es garantía de que ellos estén caminando bajo la cubierta del reino de los cielos. Eso no es garantía de que hayan salido de la capa de sombra de muerte que hay sobre sus vidas. Necesitamos vivir en un estado nuevo. Por ejemplo, el que está sano vive en un estado de sanidad, pero el que está enfermo es un estado, la enfermedad. Es una condición de vida. El reino de los cielos, ese es el ambiente donde Dios gobierna. Es un estado. No es una cuestión de actitudes mágicas, de que las cosas cambian porque alguien ora como si fuera un chamán que intercede y las cosas cambian. Y le pedimos oración al chamán y el chamán ora y mira, hubo un milagro. En Europa vivimos mucho de esta manera, con un chamanismo muy europeo. Lo que necesitamos es vivir bajo la luz del reino, bajo la claridad de las decisiones que tomamos, bajo la confianza plena de que Dios está, que cuando tú y yo no controlamos las cosas, Dios sigue teniendo el control de todo. Es el Jesús que aunque estaba dormido en la barca, podía calmar la tempestad. Ese es el reino de los cielos. Es un ambiente diferente. Por eso, en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo volvió a la casa a buscar aquella satisfacción del alma que los recursos nunca le dieron. Nosotros nos basamos muchísimo en los recursos que tenemos, aún en el mundo cristiano. Muchas iglesias depositan su valía, su esperanza en el entorno tecnológico que tienen, en las luces, en la música. El hijo pródigo se fue buscando satisfacción con los recursos que tenía. Pero la verdadera satisfacción de la vida no depende de los recursos que tienes para vivir, sino de la razón para la cual vives y el sentido que tiene tu vida. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tu vida no tiene un sentido claro hacia dónde estás yendo, no hay satisfacción. Si los recursos produjeran toda la satisfacción plena del alma, entonces las personas ricas no necesitarían psicólogos ni psiquiatras, porque ya lo tendrían todo. A veces nosotros basamos nuestra vida, y te decía, aún las actividades eclesiásticas en los recursos que tienen las iglesias. Hasta la abundancia de pan se encontraba en la casa del buen Señor que nunca había dejado de ser su padre. Por eso, pero sabes, en esta parábola del hijo pródigo, que la conoces y si no puedes leerla, está en la Biblia, por si alguien escucha y no sabe de qué estoy hablando. En esa parábola el hijo menor coge todos los recursos que él tenía como herencia y se va para vivir mejor. Y cuando todo lo malgastó, volvió a la casa arrepentido diciendo, volveré a mi casa y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme al menos como uno de tus jornaleros. Pero la historia también cuenta, el hermano mayor, que cuando hablamos de todo esto no debemos dejar de contemplarlo.
Porque, escúchame bien, en esa parábola el hijo pródigo aparece el hermano menor y el hermano mayor. Sí es cierto que el hermano mayor que se queda en la casa representa al mundo religioso de aquel tiempo, del entorno de Jesús, y en el hermano menor que se va y malgasta todo y luego vuelve necesitado. Pues Jesús está hablando de toda la humanidad. Pero, mira, esas dos personas, estos dos personajes de la parábola del hijo pródigo, son dos personajes que van a morar en ti a lo largo de tu vida. Es el humano en realidad. Es la humanidad entera. Somos tú y somos yo en muchos aspectos de la vida. Yo muchas veces me sentí el hermano menor lejos del Padre. Y muchas veces me sentí el hermano mayor hipócrita y quejoso en la casa del Padre. Te vas a dar cuenta que muchas veces estas dos personalidades están siempre dando vuelta en nuestra conducta. Lo llevamos adentro. Por eso no podemos dejar de contemplar en esta parábola al hermano mayor, porque ambos representan al ser humano en diferentes aspectos, en diferentes momentos, diferentes situaciones. Quiero hablarte un poco de esto. Y te quiero hablar un poco de esto porque, vuelvo a esto, necesitamos el verdadero arrepentimiento. Y te lo digo porque pensarás, pastor, yo llevo años conociendo a Jesucristo. Este mensaje está muy bien para personas que no han conocido a Jesús y tienen que arrepentirse. Mira, déjame decirte que en las relaciones humanas el arrepentimiento y el pedir perdón es fundamental a lo largo de toda nuestra vida. Si te has casado, te vas a dar cuenta que siempre vas a tener que decirle a tu pareja, querida, querido, cariño, como le diga, perdóname. ¿O no? Discúlpame, lo siento mucho, perdóname por mi actitud. Si no has hecho eso, te puedo asegurar que el otro o la otra hace mucho tiempo que están esperando que lo hagas. Así que replantéate la vida. Las personas que nunca piden perdón son personas arrogantes, orgullosas y a veces egoístas. Pero cuando tú vives pensando en el mundo alrededor, vas a decir, mira, discúlpame, perdón por haber llegado tarde, mira, perdóname por hacerte daño, perdóname. A lo largo de la vida, siempre tendremos que arrepentirnos de algo. Por lo tanto, el arrepentimiento, la conducta que se desprende con el arrepentimiento, es sana. No te hablo de culpabilidad. Te hablo de la madurez en entender que tus acciones y tus actitudes muchas veces no son buenas y causan daño. Y que hace falta resarcir, restaurar, volvernos hacia la otra persona. Por lo tanto, en la relación con Dios siempre necesitaremos contemplar nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y caminar en armonía con Dios. No estoy hablando de culpabilidad. Te estoy hablando simplemente de sinceridad en las relaciones. Por eso, el hijo mayor tenía un problema gravísimo. Yo te voy a pedir que me atiendas bien en todo esto. El que se quedó en la casa y le reclamó al padre de por qué nunca le dio ni un cabrito y se enfadó porque su hermano venía. Bueno, no voy a abundar en esto porque si no me llevará mucho tiempo. El mayor no había experimentado nunca lo que experimentó el hermano menor. Él siempre estuvo en la casa, nunca se encontró de frente con su propia necesidad. Siempre vivió engañado pensando que él estaba muy bien porque estaba en la casa del Padre, pero estaba muy mal. Este es el problema de muchos cristianos. Te vas a encontrar con personas que llegan de un sistema hecho del mundo malo, dañino, se sienten profundamente pecadores, llegan diciendo soy la peor escoria que hay sobre la tierra y en poco tiempo esas personas desarrollan unas vivencias con Dios que probablemente tú hace muchos años que no las tienes. El hijo mayor, quejoso, incrédulo, no había experimentado lo que experimentó el hermano menor. Y era que los recursos suelen ser momentáneos. Por lo tanto, la seguridad y la satisfacción que estos recursos producen también son momentáneas. El hermano menor había experimentado que los recursos que se llevó se acaban y cuando se acaba la satisfacción que salen de esos recursos, que dependen de esos recursos. El hermano mayor estaba en la casa y aunque estaba en el lugar bueno, pensó, mi satisfacción viene de los recursos que tengo, del becerro gordo, del cabrito, de lo que yo hago, de lo que yo tengo, de lo que mi padre me va a dar.
Sí, amén. Pero la verdadera satisfacción no estaba en los recursos que el Padre le daba, sino en la razón por la cual el Padre le daba, que era amor. La satisfacción no viene en la posesión de las cosas, sino en el amor que originó que alguien te diera esas cosas. Hay personas que no necesitan nada y cuando te invitan a su cumpleaños te preguntas, ¿qué le puedo regalar? No, hay gente que me ha invitado a sus cumpleaños y tienen mucho más dinero que yo. ¿Qué voy a ir a comprarle yo? Una camisa, cuando él se lo compra en los lugares más caros y la camisa que él se compra es con lo que yo vivo todo el mes. ¿Qué le voy a regalar? Un perfume, si el perfume que yo compro es muy barato comparado con el que él va a comprar. ¿Qué le regalo? Una de las cosas que me dice siempre Carolina, me encanta hacer regalos, dice Caro. Y me encanta cuando me hacen regalos por poca cosa que parezca, me decía. Porque significa que la persona que te hace un regalo de corazón ha estado pensando en ti. ¿Qué te puede gustar? A veces simplemente una tarjetita. A veces simplemente algo artesanal. Durante muchos años con nuestras hijas en casa decíamos, nadie va a comprar un regalo para Navidad. Vamos a fabricarlo nosotros. Nuestras niñas eran pequeñas, nos hacían cosas que eran sus artesanías, eran sus regalos. Pero eso mostraba mucho amor detrás. Porque la satisfacción no está en la posesión de cosas, no está en los recursos. La verdadera satisfacción está en el sentido de la vida, pero también en el amor que originó aquello que Dios te dio. La satisfacción no está en que Dios te haya provisto un coche. La satisfacción tiene que estar en el amor de Dios que te proveyó el coche. Porque ese amor no se acaba, el coche se te va a gastar. El coche tendrás que venderlo. La verdadera satisfacción no estaba en la posesión, en recursos, en la casa, ni siquiera en la casa del Padre. He llorado, de verdad. Un día me invitaron, lo digo con todo el respeto, no quiero hacer sentir mal a nadie. Y será porque yo no tengo todos estos elementos en nuestra iglesia. Y voy a decir algo también con esta sinceridad. Mira, anoche dormí muy poco, así que cuando estoy cansado me pongo mega ultra, no digo sincero, bocaza me parece que me pongo. Mire, he dormido poco, así que... También es cierto que no hemos invertido mucho dinero en locales y en templos y en tecnología. ¿Sabes por qué? Porque siempre hemos invertido el dinero en abrir obras en otros lugares. He preferido invertir siempre el dinero en la gente antes que en las luces. No critico a quien lo tenga, pero sí un día me hicieron sentir mal y no pude empezar a predicar porque me puse a llorar. Bueno, yo soy muy llorón y ahora que estoy más viejo y soy abuelo, peor todavía, ¿no? Pero lloré. Pero es un testimonio, porque antes de conocer a Jesús yo no lloraba mucho, ¿no? Pero yo recuerdo que subí y comenzaron a hacer un efecto de luces y era como que Dios me dijo, no pienses en esto, piensa en esa gente. Y vi la poca gente que yo podía ver, los que estaban delante, porque las luces me enceguecían un poco, pero de verdad unos cambios de luces azules y todo cuando yo subí y no pude seguir. Y le dije al chico que estaba con las luces del audio, le dije, te voy a pedir un favor, lo siento, para los pastores de aquí, por favor, no lo digo con falta de respeto. Quítame todas las luces y déjame solo las luces del salón. Todos me miraban como diciendo, esto va a estar muy frío. No va a estar muy frío. Yo quiero ver la cara de la gente. Quiero ver el corazón de la gente. Mira, la verdadera satisfacción, aún en nuestro mundo cristiano, no está en todos los elementos y recursos que tenemos para predicar el Evangelio. Está en el mensaje del Evangelio. Está en el amor que origina este mensaje. Pero no me quiero ir por las ramas. La verdadera, porque te decía, el hijo mayor no había experimentado esto. Nunca se sintió pobre. Y lo era, ¿eh? Lo era. Era miserable. Era miserable, pero él no se daba cuenta. El hijo menor lo había experimentado. Se había dado de bruces contra esto. Entonces, nunca había experimentado que los recursos no te producen gran satisfacción. Pero la satisfacción de la casa del Padre se mantendría siempre, como lo comprobó el menor al regresar, porque todo volvía a estar allí. El vestido, el calzado, el anillo. Hijo, vuelves a ser mi hijo. Lo entiendes a esto, ¿verdad? Los recursos son momentáneos. Por lo tanto, la satisfacción de los recursos puede ser momentánea. Lo digo siempre, ¿eh?
Es cierto que los recursos para vivir pueden producir satisfacción. Claro que sí. Yo el otro día iba con mi cochecito, iba muy bien, muy cómodo, que tengo que apagar el aire acondicionado en las subidas grandes, porque si no, no tiene mucha fuerza, ¿no? Y me adelantó, no sé, era un Porsche, no sé si era un Ferrari. Yo lo escuché desde lejos, ¿no? Y me adelantó. Yo iba satisfecho también, que quede claro. Pero el otro seguro estaba satisfecho. Pero esa satisfacción no te dura siempre. No es para siempre. Mañana vas a querer más y vas a querer más. Es cierto que los recursos pueden producir satisfacción, pero existe otra satisfacción que no solo se mantiene. Existe otra satisfacción que no solo se va a mantener, sino que además te va a hacer desarrollar la seguridad en la esperanza que siempre vas a tener satisfacción a pesar de las cosas que sucedan. Hay otra satisfacción que yo la necesito siempre, que no solamente se va a mantener, sino que te produce la seguridad que viene de la esperanza. Que pase lo que pase, mañana mi Padre seguirá estando presente. Estoy en casa del Padre. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Estoy en la casa del Padre, dijo el hermano menor. Así que estoy tranquilo. Esa es la casa del Padre. El mayor vivía para él y para sus recursos. En la parábola es así. Pero la verdadera satisfacción no está en lo que tenemos para vivir, sino en para qué vivimos, te decía recién. O en el amor que originó los recursos que Dios te ha dado. Estoy feliz porque el Señor me proveyó esta camisa. Mira, gloria a Dios, me alegro mucho. Pero que no te alegre la camisa. O si te alegra, claro que sí, porque lo mismo te alegra. Y está bien, a mí me alegraría si me queréis regalar. Pero a mí me alegra, claro que sí, estás contento. Pero lo que realmente te tiene que alegrar es el corazón que lo originó. ¿Lo entiendes a esto? A Tiago le regalé un camioncito de los chinos, de 5 euros. Era todo el capital que tenía. Cuando yo le di el camión se alegró tanto. Luego me abrazó y me dijo, abuelo, ¿no? Solo dijo, abuelo, con ese tono de voz. Yo creo que él entendió que había algo más importante que el camioncito. Era el corazón que le regaló el camioncito. Tiago no, yo soy así, no me di cuenta. Piti se rió y me dijo, papá, los regalos hay que quitarle el precio. Yo no sé por qué hay que quitarle el precio, porque yo siempre regalo cosas de 5 euros. Pero, porque a veces no puedo más, pero no le quité la etiqueta. Pero, ¿sabes qué? Tiago tampoco le entiende a la etiqueta. Entendió algo más. Algo más. Entendió el amor que hay detrás. ¿Sabes por qué? No porque Tiago sea especial, que para mí lo es, pero no es porque Tiago sea especial, sino solamente porque es niño. Y en esta edad temprana todavía su cerebro no se ha desarrollado para otras cosas que tienen que ver con la lógica en las relaciones. Ahora te voy a hablar de esto. Porque el mayor vivía para él, pero la verdadera satisfacción no está en lo que tenemos, en los recursos, sino en para qué vivimos y en el amor que originan estos recursos cuando vienen de parte de Dios. Tenemos que aprender a ver el amor de Dios detrás de los acontecimientos buenos, como la película. Tenemos que aprender a ver la belleza colateral. ¿Me has entendido o no? En las guerras dice, ha sido el daño colateral, ¿no? Porque murió gente que no queríamos que muriera, pero bueno. Sin embargo, detrás de muchos acontecimientos de la vida hay una belleza que no vemos. Es la belleza que origina los acontecimientos bonitos. ¿Sí o no? Amén. Es el amor que origina esto. Cuando aprendes a ver estas cosas, cambian mucho la vida. Cuando ves a una persona, te das cuenta a veces el amor que originó a esta persona detrás, el amor de Dios, pero también el amor de una madre, de un padre, o de los dos juntos que han estado detrás. Entonces ya no lo ves solo como una persona conflictiva, lo ves como una persona que está aquí por amor de Dios y por amor de dos personas. Por lo tanto, no podemos dañar y desechar y despreciar una vida. Hay que ver la belleza colateral, ¿no? Pero ese es otro tema.
Por eso, ¿para qué vivimos? Por esto es muy importante también salir del aislamiento social y empatizar con la gente. Respeto muchísimo todo lo que se ha hecho con el COVID. Puedo estar de acuerdo en que yo no soy ni científico ni nada para hablar si está bien o mal. Pero hay una frase que a mí nunca me gustó desde el principio. Hay que buscar el aislamiento social. Como pastor, como trabajador en temas de humanidades, no me gusta esa frase. Porque no necesitamos aislamiento social. Lo que necesitamos es aislamiento físico en todo caso para no contagiarlo. Pero necesitamos la relación corazón a corazón siempre. No podemos aislarlo de tal manera que no sé qué te está pasando. Espero que hemos usado mascarillas más de un año para taparnos la boca y la nariz. Espero que no aparezca una pandemia que nos impida ahora taparnos también los ojos. Porque si no ya no sabremos qué está sintiendo el otro. Pero lo que te quiero decir es que necesitamos relacionarnos con la gente. Necesitamos sentarnos con un hijo. Ayer alguien me dijo algo tan bonito. Me dijo, ¿sabes qué? Volví cansado de trabajar de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Dormí 3 horas. Y me dice, pero ¿sabes qué? Estoy contento. Porque llegó mi hija menor que venía a trabajar y después mi hija mayor. Nos quedamos charlando hasta las 4 de la mañana y me tenía que levantar a las 6, me dijo. Y me dijo, pero me quedé charlando con ella hasta las 4. Un padre que se queda con 2 hijas adultas charlando, riéndose hasta las 4 de la mañana. Gloria a Dios. Esto nos hace bien. No nos damos cuenta que estando en relación con la casa del Padre, con la gente de la casa del Padre, trabajando en la casa del Padre, muchas veces vivimos insatisfechos y aún allí necesitamos volver el corazón y vivir con Él y conociéndole. El hijo mayor vivía en la casa, pero no estaba satisfecho. ¿Sabéis cuántos cristianos evangélicos están en relación con la gente de la casa? Están en la casa y buscan satisfacción en las luces, en el audio, en el internet, para los cultos. Para los cultos. Yo a veces me he sentido viejo y desfasado. Lo digo con todo el respeto y no estoy buscando que me inviten a predicar para campamentos y retiros y encuentros de jóvenes, ¿vale? Pero hace 15 años atrás me solían invitar a predicarle a gente joven. Hace muchos años que nadie me llama para predicar a gente joven. Y me pregunté por qué. ¿Tal vez ya no tengo palabra para los jóvenes? No, es que no tengo aspecto de joven. Tengo aspecto de veterano. Tal vez no tengo la energía de los jóvenes. No lo sé, porque salgo a correr y corro bastante. Y hago otras cosas también. Pero parece que no encajo ya con el sistema que el mundo evangélico necesita para ministrarle a los jóvenes. Y me preguntaba pensando en esto, no porque me sienta mal por ello, sino simplemente porque soy así de retorcido para pensar a veces. ¿Invitarían al apóstol Pablo? Este viejo, con esta barba, estos aspectos. Está muy viejo, aparte no ve bien. Aparte muy bajito. Una barba tan larga, calvo, parece Floki de Vikingos. ¿Qué vamos a invitarlo? No, tengo que invitar a alguien dinámico, ¿no? Porque parece que nos estamos desfasando. Porque a veces buscamos recursos en lugar de aquel amor y aquel espíritu que origina los recursos que nos hacen sentir bien. El hijo mayor estaba en la casa del padre, pero hacía tiempo que vivía solo de los recursos de la casa del Padre. Porque no había experimentado la necesidad, la soledad del menor. Se satisfacía solo con los recursos de la casa del Padre, pero nunca se había dado cuenta que su corazón estaba vacío, estando en la casa del Padre. Por lo tanto, él también necesitaba volver su rostro al Padre. Por eso te hablo de que el camino del reino siempre es el verdadero arrepentimiento. Aún estando en la casa del Padre. Yo lo necesito. Yo estoy en casa y tengo que pedirle perdón a Lili muchas veces. Probablemente más veces la que ella me tiene que pedir perdón a mí. Tengo que pedirle perdón a mis hijas muchísimas veces. Hija, lo siento, perdóname. A veces tengo que explicar, te agobié, pero es porque te quiero mucho, ya papá, pero que tu amor no me cargue tanto, ¿no? No me agobies, papá, con tanto amor.
Y no me doy cuenta, en realidad el amor no agobia, lo que agobia es la ansiedad de aquel que no controla por amor sus preocupaciones. Bueno, esto no tienen que escucharlo mis hijas, ¿vale? Por eso tenemos que tener cuidado cuando los sistemas reemplazan la vida, porque pueden causar muchas muertes. Mira, mi hermano, eres maravillosa, qué guapa eres, qué hermoso, qué bien que estás con tu cuerpo, tu pelo, tus ojos, qué guapa eres. Bueno, estoy hablando de que una chica se lo dice a otra chica, ¿vale? No estamos bien. Qué guapa eres. Mira, para conservarte así tenemos una idea en el grupo de jóvenes de la iglesia, para que nunca te vamos a bañar en oro y te vamos a conservar siempre en oro. Sí, muy bonito todo este sistema. Te conservan joven toda la vida, pero lo que quedó adentro se murió. Mira, cuando los sistemas reemplazan la vida, por bonitos que sean, si reemplazan la vida, producen muerte. No puedes tener los andamios con que construyeron tu casa toda la vida. No puedes cocinar con andamios. No puedes ir a ducharte con los andamios con que pusieron o las escaleras con que pusieron los azulejos de la parte de arriba. Las estructuras, los sistemas son buenos, pero no pueden limitar nunca la vida. Cuando cumplieron su función ya está. La vida tiene que seguir. Cuando los sistemas reemplazan la vida, pueden causar muchas muertes, porque mucha gente no dará la talla para seguir en este sistema. La sociedad occidental en la que vivimos, tan productiva, tan basada en producir, hay que trabajar, consumir, gastar el dinero, también basada en la imagen, en el cuerpo, en el físico, margina a muchas personas. Mucha gente en nuestra sociedad vive depresiva, vive triste, no porque sean personas que no valen como seres humanos, sino que probablemente no valen para el sistema que se está demandando. Eres demasiado sensible. ¿Es un problema ser demasiado sensible? Alguien un día me dijo a mí, eres demasiado sensible. Tal vez porque soy pastor. Tal vez porque amo a mi gente. Vale, probablemente para otro trabajo no sirva. Y tal vez si tuviera que ir a trabajar a otra cosa me dirían, Dani, no das la talla para esto. No estudies esto porque no sirves. A mí me echaron de un lugar donde yo quería estudiar porque se suponía que no daba la talla para eso. ¿Lo entiendes a esto? Son sistemas. Sistemas. No das la talla en un conservatorio. No das la talla en una universidad. No das la talla para esta carrera. No das la talla para este trabajo. Y te das cuenta que en realidad no da la talla para el sistema. Mucha gente siente que no da la talla, porque somos parte de un sistema que debe sostenerse con tu producción, con tu consumo, con tu fuerza, con tu trabajo. ¿Y sabes qué? Esto te asfixia muchas veces. Esto te va a asfixiar y asfixia a mucha gente. Por eso mucha gente se suicida. Porque siendo personas maravillosas, excelentes, con las que yo podría pasar toda mi vida porque me harían sentir muy bien, se terminan suicidando porque no sirven. No sirven para el sistema, pero sirven para la vida. Sin embargo, ellos mueren. Ellos se marginan, ellos terminan muchas veces en las calles pidiendo dinero porque no valían para eso. Muchas veces vas a encontrar que se inauguran congresos, esto, aquello, y nuestros grandes líderes mundiales inauguran aquí, se otorga el premio no sé qué, el premio princesa, el premio no sé qué, a las letras, el premios. Siempre se incentiva y te van a decir que ellos se incentivan siempre el progreso social, el desarrollo social. Y yo te digo sinceramente, muchísimas veces, no digo siempre, no se premia ni se incentiva el desarrollo social, sino el desarrollo económico, que no es lo mismo. Para que siga habiendo producción y consumo. En realidad, se desarrolla y se premia para que todo el mundo trabaje para un sistema. Te estoy hablando de todo esto porque muchas veces sentimos que no damos la talla para esto. Mira, mi hermano, un hombre de 50 años en el paro le cuesta muchísimo encontrar trabajo. Una mujer de 52 años en el paro le va a costar mucho encontrar trabajo. No entiendo por qué nos siguen pidiendo la foto aún en el currículum.
Si da lo mismo si soy feo o soy guapo. Déjame trabajar. Basta de mirar mi imagen. ¿Y si soy más gordito de lo que ustedes esperan? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo estar de cara al público porque soy gordo? Así como se habla de igualdad en muchos colectivos, cosa que me parece excelente, en la sociedad no se está hablando de igualdad con respecto a las personas mayores que quieren trabajar. Hay una gran discriminación en eso también. Y eso es verdad. Hay una gran discriminación por el físico. Si tú eres gordita, lo mismo no te contratan en una tienda de venta de ropa, porque necesitan gente guapa. Porque piensan que ser guapo es un estereotipo. Y yo que estoy gordito, yo ya no soy guapo. Encima ya estoy viejito, tampoco soy guapo. Encima, mis hijas le dicen a mis nietos, llama al abuelito. Así que ya me pusieron el abuelito, gordito, viejito, ya está. ¿A dónde voy a ir a trabajar yo? Tengo todas las condiciones para ser una persona. Dejen el abuelo por ahí que se vaya a descansar. No, que se vaya a descansar no le importa un pepino que el abuelo descanse. Lo que quiere es que el abuelo no moleste. No hablo de mi familia, ¿eh? Hablo del sistema en el que vivimos. Yo no soy un antisistema. Los sistemas son buenos. A mí me molesta cuando los sistemas ahogan a la gente. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque no estoy hablando de política ni de sociedad. Porque esta manera de vivir genera marginación, no solamente económica, sino social, depresiones, tristezas, angustias. Muchos adolescentes y jóvenes están marginados porque piensan que no dan la talla porque en el instituto todas las cosas les salen mal. De Piti nos dijeron un día que la sacáramos del instituto porque no valía para nada. Una profesora. Hoy veo a Piti como mamá y es una madraza. Es una muchachita joven y no lo digo porque sea mi hija, pero la veo como madre. Y parece una abuela más que una madre. Parece que tuviera experiencia de haber criado hijos toda la vida. Y yo dije, ¿que no daba la talla? Me daría ganas de traer a ese educador y decirle, mira, vete a vivir con ella, porque probablemente en otros aspectos ella tenía más capacidad que tú. Sin embargo, para el sistema no daba la talla. Hay que sacarla, no puede estudiar porque no sirve, no da la talla. Nosotros, Lili y yo, tuvimos un alumno que tenía un problema para aprender, porque tenía un daño cerebral grave y le costaba aprender. Y cuando yo vi su examen, no daba para un 2, pero yo sabía que él había aprendido. Y Lili también lo sabía. Y tomamos una decisión los dos. Y hablamos con él. Y él nos dijo, es que me cuesta mucho escribir y me atonto cuando escribo y no puedo. Y le dijimos, ¿y si nos sentamos y charlamos y te hacemos preguntas? Él dijo, podríamos estar más cómodos. Y lo hizo ella en un momento y después yo en otro. Nos sentamos, silla, mesa por medio, con un cafelito, y yo le hacía las preguntas de toda la materia. Se sacó conmigo un 8, con Lili creo que un 7. Pero antes no daba para un 2. Sí que sabía. Sabía de otra manera, no sabía expresarlo en un examen escrito. Pero si él se encontraba en la situación para la cual tenía que aplicar los conocimientos, él lo sabía. ¿Por qué no puede sacar una buena nota? Y no entendemos todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque a veces nos basamos en un sistema y no nos basamos en la vida. El problema está que estando dentro de la casa del Padre, nosotros no entendemos a veces estas cosas porque necesitamos volver el rostro y el corazón a nuestro Padre. Por eso te hablo de un arrepentimiento profundo de aquellos que experimentaron el camino de vuelta al Padre, que cuando están en la casa del Padre saben cuándo la luna está llena y cuándo está en cuarto menguante. Porque a veces la luz de Dios no nos está dando en la cara, ya nos está dando de costado, porque nos estamos girando otra vez. Y cuando empieza el frío necesitas decir, Señor, perdóname, quiero volver con todo mi corazón a tu presencia. Necesitamos volver a Dios constantemente, volver el rostro a Dios constantemente. Miren, cuando yo quería salir de Argentina porque Dios me había hablado que tenía que abrir iglesia en otros lugares del mundo. Yo era muy joven. Yo no tenía ni siquiera credenciales de mi organización. No estoy en contra de esto, pero en aquel tiempo necesitaba esperar 10 años para que me dieran las credenciales dentro del sistema eclesiástico en el que estábamos.
Y una mujer vino a nuestra casa y mientras se fue a dormir, Dios le habló. A la mañana se despertó y me dijo, Dios me habló sobre ti, Daniel. Y yo le dije, sí, ¿qué te dijo Dios? Me dijo, ella no sabía lo que yo estaba viviendo. Y me dijo, Dios estaba orando por ti. Y sentí esto fuerte en el corazón. Dios me dijo, ¿desde cuándo necesito credenciales para levantar a un siervo? Ve y dile a Daniel que su credencial tiene que ser la credencial de Elías, quien decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dile a Daniel que si siempre está en mi presencia, se le abrirán todas las puertas que necesite. Con el paso de los años me di cuenta que la presencia era el rostro. Por lo tanto, yo puedo estar en el ambiente de Dios, pero no en la presencia. Porque la luz me da en la nuca, no en la cara. Estar en la presencia, según esos textos, es estar cara a cara con Dios. Es buscar siempre eso. Eso significa que más de una vez tendré que tomar la decisión de volver mi rostro y darme cuenta que lo que estoy viviendo no está bien. Y necesito volverme a Él. Volver con todo mi corazón. Por eso te dije, cuidado con los sistemas. Porque a veces los sistemas nos entretienen y nos traen una satisfacción momentánea. Porque nunca hemos experimentado lo que significa la verdadera vuelta a la casa del Padre. Necesitamos experimentar esto. Amén. Bueno, ya debería estar terminando. Por eso te decía, lo mismo sucede con los sistemas evangélicos modernos, reemplazan la vida. Te dije, Pablo no encajaría en muchos de estos sistemas. Mucha gente siente que no da la talla, pero hay que experimentar el camino de vuelta, la necesidad de ese camino. Todos, porque los seres humanos siempre en diferentes etapas de la vida o del crecimiento estamos tentados a ser independientes. Siempre estamos tentados a ser independientes. No es un pecado, pero es una utopía. Porque nunca va a haber, porque la independencia no es buena. Y tú me dirás, no, sobre todo los que vienen en el contexto de Latinoamérica, ¿no? De la República, nos hemos independizado y nadie nos colonializa. Ya no está bien en temas políticos. Pero nacimos dependientes y moriremos dependientes. Nacimos y nuestra mamá nos apretó en el pecho y necesitamos el amor de nuestra madre. Los ojos de mamá al amamantarnos, que se clavaban en nuestros ojos y nuestros ojos mirando los ojos de mamá. Necesitábamos ese amor, necesitábamos ese calor. Y el día que yo me vaya de este mundo, probablemente necesite que alguien esté al lado mío y me apriete la mano. Porque en ese momento tan importante del paso hacia otro estado y dejar atrás tantas cosas, tal vez necesite que alguien me acompañe. En estos tiempos de tantas muertes en los hospitales, muchísimos enfermeros, enfermeras, médicos, auxiliares, se quedaban al lado de un paciente hasta que se iba, acomodándole el pelo, tocándole la cara, cogiéndole la mano, porque nacimos dependientes de alguien y nos iremos dependientes de alguien. Yo necesito volver a casa y estar con mis hijas de vez en cuando. Necesito el amor de mi familia. Necesito a mi iglesia. Necesito a mi gente. A veces simplemente necesito que la gente me diga amén cuando predico, como diciéndome, te entendí. Porque aún en mi predicación dependo de que tú me estés entendiendo o no. Pero esa independencia de todo y de todos y de Dios mismo es algo terriblemente dañino. Yo necesito a Dios y dependo de Dios. Y me di cuenta que la verdadera independencia de lo que realmente nos esclaviza y nos hace sufrir es la dependencia de Dios y de aquellas situaciones que Dios nos ha provisto por su gran amor y su gran misericordia. ¿Lo entiendes a esto, verdad? El hijo menor quiso ser independiente y se fue. Por eso el ir a nuestro aire con Dios, con el corazón helado, alejándonos de lo que nos da esperanza. ¿Sabe? Mira, las cosas, la oscuridad nos da miedo, ¿sabes por qué? Porque no controlamos, porque no vemos. Cuando éramos niños me da miedo que salgan los monstruos abajo de la cama, pero cuando hay luz no tenemos miedo. ¿Sabes por qué? Porque controlamos, porque vemos. La región que estaba en tinieblas, dice la Biblia, vino gran luz. A veces nosotros vivimos en esta situación. Mira, asegúrate de que no estás viviendo como Adán, como la vieja Eva, con la luz de Dios en la espalda, alejándose del reino de los cielos.
y con el frío de la noche oscura en el rostro, volvamos el corazón a Dios. Que el calor de la presencia de Dios vaya creciendo a medida que nos acerquemos al final de este camino temporal que estamos viviendo. ¿Lo entiendes a esto? Asegurarnos de que la luz ilumina nuestro camino, entonces no hay temor. Quienes habitaban en sombra de muerte, luz resplandeció. Y Jesús que dijo, arrepiéntanse porque el reino está aquí. Miren el reino, no miren para otro lado, no miren los recursos. ¿Me ayudas, Brian? No tengo tiempo para la segunda parte. Pues la segunda parte te iba a hablar de una fe sencilla, de un corazón sincero. Voy a invertir 2 o 3 minutos, 5 minutos con esto. Mira, Juan capítulo 1, versículo 36, te habla acerca de una serie de actitudes de gente muy humilde, muy sencilla, muy sincera. Desde entre Galilea y Jerusalén probablemente, hasta Galilea al norte, sucedieron estas historias, el bautismo, Juan bautizando en el Jordán y diciéndoles el Cordero de Dios, síganlo a Él, los discípulos que le siguen. Y yo el domingo pasado te hablaba de Natanael, hombre sencillo. Dios, Jesús, en ese texto llama a Natanael, viene Natanael que había dicho, yo no te voy a seguir, le dijo al otro, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y tú dices, vaya tío retorcido. No era retorcido. ¿Sabes qué? Natanael era profundamente sincero y transparente. Y cuando llegó a donde estaba Jesús, Jesús lo miró y le dijo, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y yo te decía el otro día que probablemente esto se relaciona a aquel primer nombre de Israel que se le dio a Jacob en el arroyo de Peniel. Cuando Jacob, siendo un embaucador, mentiroso, doloso, engañador, se fue hasta enfadado con Dios y negociando con Dios, y al volver se encuentra con un ángel en ese arroyo. Se siente inútil, siente que ya por más que haya luchado durante tanto tiempo con sus fuerzas, haciendo lo que él quería y haciendo lo que era bueno de Dios para él, pero con su fuerza, para no deberle nada a nadie, Jacob por primera vez se encuentra inútil, se encuentra débil, porque tiene que encontrar a su hermano Esaú, con quien tiene una gran deuda y lo podía matar. Y Jacob se encuentra con su pasado. Mira, nosotros a veces pensamos que podemos cambiar muchas cosas, pero ten mucho cuidado. A veces hay 2 aspectos que nunca controlaremos bien, ni el futuro ni el pasado. Porque lo que pasó, pasó. Y ya no lo vas a poder cambiar. ¿Quién puede borrar su rastro en la doncella? Decía el rey David, ¿no? Te da ganas de decirle, David, ¿para qué hiciste las cosas que hiciste? Ya no puedes volver atrás. Eso está en los Salmos, ¿eh? No entiendes a esto, ¿verdad? Se encuentra con su pasado y ahora siente, ¿qué voy a hacer yo aquí? Me va a matar mi hermano. Y aparece un ángel y él, que siempre lo consiguió todo con su capacidad, su orgullo, pelea con el ángel hasta la madrugada. Y ve que es una lucha interminable. Y al final el ángel le toca la pierna y lo debilita. Y se le llama Israel porque Dios dice, has peleado con Dios y has vencido. Pero no dice que ha vencido a Dios. Venció. ¿Venció qué, Jacob? La gran batalla que él llevaba en la vida. Y la gran batalla que Jacob llevaba en la vida no estaba afuera, estaba aquí adentro. Era una batalla con él mismo, con su carácter, con sus actitudes. Con hacer siempre las cosas a su manera, dar vuelta a las cosas para conseguir lo que él consideraba que era bueno, pero consiguiéndolo él, sin deberle nada a nadie. Y así estaba huyendo de él mismo, de su propia sombra. Corras donde corra, tu sombra siempre irá contigo. Hay un momento en el cual hay que detenerse y reconciliarse con las cosas y arreglarlas. Y Jacob huía. Y ese día Dios le dice, ya no te llamarás Jacob, porque hoy tu vida cambia. Te vamos a dar otro nombre. No porque Jacob fuera malo, sino te vas a llamar Israel. Israel, el que lucha y vence. El que lucha con Dios y vence su propia vida. Y entonces aparece un hombre diferente. Ahora es un hombre sincero, sencillo. La palabra que aparece en la Biblia, traducida de lo que dice Jesús, cuando dice en el cual no hay engaño, en griego es dolos. Dolos. De donde viene actitud dolosa. Dolos es engañar sin mentir. No te mentí, sí, pero me engañaste.
¿Lo entiendes a esto? La actitud es dolosa. Probablemente viene de otra palabra que creo que es delos o algo así, que significa señuelo, carnada que se pone en el anzuelo. Alguien te hace creer algo mostrándote una realidad, pero para que te engañes tú mismo. Es cierto que te estoy poniendo comida, pececito, pero es para engancharte. Yo le puse comida. Es verdad, sí, claro que es verdad. Lo que pasa es que engañaste, porque dentro de la comida iba un anzuelo. Eso es ser doloso. Decir la verdad, pero engañando. Es mentir. Eso es pecado. Y Jesús le dice un hombre en el cual no hay engaño. Mira, de verdad, no tengo tanto tiempo. Pablo hablaría de esto. Mira, Jesús dijo un día: te alabo, Padre y Señor del cielo, porque escondiste estas cosas a los sabios de entendido y se las revelaste a los niños. Luego Jesús dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso te estoy hablando que el camino del reino siempre tiene que ver con un arrepentimiento sincero, con una disposición constante a arrepentirnos delante de Dios de cualquier cosa que esté mal. Volver el rostro siempre hacia Dios, pero también una fe sencilla, un corazón sencillo. Si no existe este corazón, es muy difícil un arrepentimiento verdadero. Y por eso vivimos mal y vivimos tristes, porque siempre dependemos de recursos, dependemos de fuerzas, de capacidades, pero necesitamos depender de Dios. Y el camino al reino, Jesús dijo: arrepiéntanse porque está aquí. Pero para eso hace falta este tipo de fe, la fe de un niño. ¿Sabes? Mira, los niños en una edad muy temprana, Piaget, que era un educador famoso francés, bueno, un psicólogo famoso, escribió mucho sobre la educación de los niños. Yo lo conozco por mi hermana, que me martilló con Piaget toda la vida, ¿vale? Él decía, bueno, la etapa del niño de 1 hasta 2 años, de 0 hasta 2 años, después de 2 hasta los 7 hasta igual. Entonces esto muchos lo pueden discutir y tal. Lo cierto es que hasta los 2 años, los niños, tú no les puedes corregir las mentiras, porque a esa edad los niños no mienten. No lo dice la Biblia, lo dice la calle, pero los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Los niños no mienten, mucho menos son dolosos. En esa edad tienes que corregir caprichos, conductas, reacciones de carácter que hay que corregir. Pero lo normal es que no mientan, y mucho menos que tengan actitudes dolosas. Porque al principio los niños, ¿sabes qué? Todo es sensorial. Y comienzan a comunicarse poco a poco por el lenguaje. Los pensamientos se van desarrollando más adelante, hasta que más adelante en los años comenzarán a manejar el lenguaje, el pensamiento en las relaciones. Entonces comienza el peligro. Cuando los niños comienzan a darse cuenta que lo que ellos dicen mueve las relaciones, entonces se dan cuenta que si engañan, consiguen. Pero al principio, cuando son chiquititos que están aprendiendo a hablar, no mienten porque no han desarrollado su comunicación en este tema. Es más, los niños chiquititos de 1 añito, 2 añitos, no saben mentir ni les hace falta. Ellos no saben que necesitan engañar para conseguir algo. Lo piden y si no lo tienen, lloran, patalean hasta que lo consiguen. Y eso es lo que hay que corregir. Si no, más adelante es más difícil. A los 7 años queremos corregir lo que no hemos corregido a los 2, a los 14 lo que no hemos corregido a los 7. Ese es otro tema. Pero simplemente te quiero decir esto. Más adelante el niño aprende a mentir. Pero cuando es chiquitito no sabe mentir. Y viene Jesús y dice: haceos como niños. El rey David dijo, y en la oración los rabinos que estudian tanto la Torá y los salmos decían que probablemente la oración de David se refiere a la oración al corazón del niño, al alma del niño. David dice, en el Salmo 51 decía el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, perdona mis pecados. Me arrepiento, decía David, perdóname, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Dame un corazón de niño. Por eso vamos a orar. Amén. Porque necesitamos vivir esto. Vamos a vivir y caminar en el camino del reino. Necesitamos el reino de los cielos. Necesitamos ser libres de este sistema social que produce tantas depresiones, tantas tristezas, tantas angustias, tantos dolores, tanto miedo. Necesitamos el reino de los cielos. Pero el camino al reino tiene que ver con una constante actitud de sinceridad delante de Dios, de corazón sencillo, de fe sencilla, donde los milagros fluyen.
Porque en Galilea hubo muchos milagros. Fue sencilla. Centurión romano, basta con que lo digas y mi siervo sanará. Basta con que lo digas, Señor. Jesús dijo, no encontré esta fe en Israel. La fe sencilla que nos hace darnos cuenta cuando no estamos reflejando la luz del sol, estamos reflejando la mitad. Y necesitamos volver todo nuestro rostro y decir, Señor, lléname de la luz de tu presencia en el alma. Necesito volverme a ti. Necesito arrodillarme, estar contigo. Necesito estar solo, hablar contigo. Volver a poner mi vida en tu presencia. ¿Lo entiendes a esto? Nos vamos desganando. No voy al culto hoy. Pero no adoraste, no estuviste con la gente. Bueno, pero mañana voy a trabajar, cuidado. No pienses que el sueldo de fin de mes te va a traer la satisfacción que solo te trae el amor que generó ese sueldo que vas a recibir a fin de mes. Necesitamos estar siempre delante del Padre. Nunca te olvides el camino por donde viniste. Nunca te olvides el camino por donde viniste. No te olvides de la piedra de la cantera donde fuiste cortado, dice Isaías. Nunca te olvides. Vuelve tu rostro a Él, con un corazón sencillo, con un corazón sincero. Amén. Y vamos a pedirle que el gozo de Dios y los milagros se manifiesten, porque son el ambiente del reino. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás como, no solo como Señor, sino como el Padre de la casa. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu pueblo en esta mañana, aquí y en todos los lugares donde escuchen este mensaje, vuelvan a recibir esperanza, vuelvan a recibir gozo, vuelvan a sentirse seguros, pero no en los recursos, ni en sus capacidades, sino, Señor amado, en tu amor, en tu misericordia y en tu persona. Por eso yo te pido perdón por todos mis pecados, por todo aquello, Señor, que aún estando en la casa me alejó de ti. Gracias, Señor, por el trabajo que me diste. Gracias por la familia que me diste. Pero te ruego, Señor, que nunca ni la familia, ni el trabajo, ni siquiera el descanso de vacaciones que he podido tener, me separen de tu presencia y de aquel amor que originó todo lo que hoy tengo en mi vida. Que nunca, Señor, lo que tú me has dado me ponga los ojos en lo que me diste y saque los ojos del amor que lo originó. Al fin y al cabo, Señor, lo que nos hace sentir bien es tu amor. Y lo que nos mantiene la seguridad y la esperanza es saber que tú nos sigues amando. Por eso te ruego, Padre, que despiertes el corazón del pueblo en esta mañana, recordándonos el camino por donde vinimos, recordándonos, Señor, aquel primer amor, aquel primer encuentro contigo. Perdóname, Señor, por las veces que me he alejado de ti. Yo necesito volver mi corazón a ti. Ayúdame a tener un corazón de niño. Quita de mí actitudes dolosas, mentirosas, porque al fin y al cabo terminaré engañándome yo mismo. Y, Señor, ayúdame a estar delante de ti con profunda sinceridad. El rey David escribía y decía, porque tú amas la verdad en lo íntimo. Yo te ruego, Señor, que aún en lo íntimo, en lo secreto, me hagas oír esta sabiduría, como dice el Salmo 51. En lo íntimo, en la soledad entre tú y yo, pueda hablar contigo con el corazón en la mano. Y te ruego por todas las personas que no han dado la talla en muchos aspectos de la vida. Aquellos que se sienten fracasados, inútiles, porque no encajaron ni en sistemas de este mundo ni en sistemas evangélicos. Y sienten, Señor amado, que no sirven, que no dan la talla en liderazgos, en actitudes, en trabajos, en tantas otras cosas, en sistemas que se han creado dentro de nuestras iglesias. Señor, te ruego por todos ellos, que ahora, Señor, puedan volver el rostro a tu presencia y puedan volver a disfrutar de la satisfacción del amor del Padre por un hijo que está en casa. Yo te ruego, Señor amado, que arranques ahora con tu Santo Espíritu toda tristeza, todo desánimo, toda desesperanza. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, haga fluir una vez más el río de tu Espíritu en el corazón de tu pueblo. Y ayúdanos a disfrutar de la esperanza, del gozo y de la satisfacción de la casa. No de los recursos de la casa,
sino la satisfacción que nos da el amor del Padre de la casa. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.